Claro, y es como, no sé, hay muchas figuras que por ahí se van repitiendo que fueron parte de esa experiencia. Y después me integré a esta cooperativa de desarrollo de software. Sí, relativamente, yo poco, 3-4 años, y hay compas de larga data dentro de la cooperativa. Bueno, esa es mi presentación. Bueno, yo soy Pedro. A ver, yo con el software libre me acerqué al movimiento hace mucho, ya terminando el colegio. Era como muy de salir a difundirlo, a instalar y todo eso. Pero también en paralelo que me metía en el software libre, a mí me entusiasmó el software libre por las ideas de fondo por ahí que podían escucharse del software libre de, bueno, socializar el conocimiento, como una revisión a cómo se hacen las cosas, etcétera, que me acercaban también a otras críticas que iba desarrollando cuando terminaba mi colegio, respecto a críticas sociales, ¿no? De cómo organizamos nuestra vida, cómo vivimos, cómo vive la mayoría de la gente. Entonces, en ese punto, iba encontrando conexiones y después ya, cuando terminé el colegio, arranqué la facultad, me decanté a la programación porque, usaba mucho la computadora. Y en este mix con el software libre dije, bueno, la computadora es una herramienta que uso todos los días, me gusta poder modificarla, poder mejorar lo que yo uso. Eso me llevó a programar básicamente y después empecé a tener participación más política, eso me llevó de hecho a venir a mi primer Flisol y después acercarme a construcción tecnológica popular en su momento. Porque sí, me llegaban mucho las críticas así, sociales, las reflexiones más de fondo, ¿no? Ya más adelante en el tiempo me decanté por trabajar en levantar una cooperativa, porque así como uno piensa, cómo debería distribuirse el conocimiento, el código, cómo socializarlo, también tenía mis críticas de cómo uno tiene que trabajar cotidianamente, o sea, en las relaciones de trabajo, repensar todo eso, o sea, como trabajar así. Entonces fui por el cooperativismo en algún punto y eso ya hace 5 años. Yo soy desarrollador hoy en día de aplicaciones web, hago lo que se llama el backend. Soy programador en Python ya hace como 5 años. Eso es más o menos mi trayectoria y el proceso de reflexiones. Bien, yo me llamo Walter, soy programador frontend. Tuve un acercamiento a la programación y al software libre por profes, por mis mentores que son Pedro y Mariano, y en sí, por la cooperativa en sí mismo, de conocer de qué va el software libre. Y resulta que después, no sé, yo venía de otro palo laboral, nada que ver con la programación, y la cursada y la facu siempre me costó, así que lo dejé. Pero ya hace 6 años que estoy en el rubro de desarrollo de software, hace 7 que vengo construyendo lo que es la ropa de cómic. Y ¿qué más le puedo comentar de mi acercamiento? Soy mi mentor. También soy mentor. Sí, a ellos les formaron a él, les formaron. Hay una cadena ahí de transmisión de conocimiento. Sí, creo que nunca lo tuve presente el software libre como, o mejor dicho, ciertos valores, y creo que me iba acercando gracias a la construcción que tenemos como COPE y ciertos valores tan buenos como la solidaridad, la fraternidad, la libertad, digamos, de poder, ¿cómo decir?, compartir y comunicar conocimiento. Y eso es una pequeña presentación de mí. Bueno, yo soy Mariano y soy programador hace un poco más de 20 años y comencé mi acercamiento al software libre muy parecido a lo que decía Pedro por tener por la posibilidad que daba de
de darle libertad al usuario y permitir compartir y generar comunidad. En la facultad fui muy impulsor en una cátedra. Formamos un equipo de compañeros que éramos todos muy afines en el pensamiento del software libre y instalamos Linux en todas las máquinas de un laboratorio de IBM, que obviamente venía con Windows. Mi primer trabajo fue trabajando para un trabajo de código abierto para la Fundación Apache, en Apache Harmony, que era implementar la librería estándar de Java. Y bueno, he sido usuario y difusor del software libre desde ese entonces. Y participo de la cooperativa Comin 36 hace ya casi 5 años, donde ahí hemos venido charlando y armando un poco esta crítica que comentaban los compañeros en cuanto a los límites que encuentra el software libre al estar tan enclaustrado en lo que es solamente la tecnología o por ahí la élite, cuando está inserto en algo más grande que es lo social y se relaciona con trabajadores. Y bueno, un poco de eso es la línea que venimos a compartir como reflexión e ideas para discutir, debatir, charlar. Bueno, ya nos presentamos. Sí, nada, puedo arrancar yo. Bueno, ya que nos presentamos, el tema principal lo queremos encarar de la siguiente manera. Primero, que entendemos que el software libre es un movimiento. Eso quiere decir que hay muchas tendencias, posiciones ahí adentro. Pueden converger en esta idea de que el código esté abierto, pero en la intencionalidad de que eso sea así puede variar. O sea, hay muchos argumentos por los cuales se dice la aposta es que el código esté abierto. Bueno, el argumento y la motivación de fondo es variada. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una simplificación para pensar el movimiento. Yo creo que en el software libre nos encontramos con una rama que piensa mucho más en torno a, por ejemplo, que es más eficiente compartir el código, que como que no estás reinventando la rueda, que el código se hace de mejor calidad porque todos lo podemos ver y hay más programadores que pueden meter cuchara. También la seguridad, ¿no? A veces se plantea como, bueno, sabemos lo que hace, entonces es más seguro, alguien si detecta algo lo puede cambiar. Y eso es como una rama que pone como más el énfasis en que es más eficiente, más eficaz, más útil, digamos, ¿no? Y después podemos pensar como que hay otra rama que podemos identificar por ahí más con quizás Richard Stallman o más lo que era el GNU, que ponía más el foco en la libertad del usuario, ¿no? Que el usuario pueda hacer que las herramientas sirvan a sus intereses, bueno, el tema de la privacidad después lo tuvo muy en cuenta, lo trabajó mucho. Entonces, y también como un planteo de que esta libertad no quede solamente en una licencia, digamos, ¿no? O sea, hay como planteos que excedían quizás solo al software en esta tendencia. No se trataba de que era útil, sino de que era como lo correcto, lo ético, ¿no? Compartir el conocimiento, no quedárselo uno, porque eso nos va a hacer mejor como sociedad. O sea, había un planteo ahí más de fondo. Entonces esas dos tendencias existen. Lo que entendemos nosotros es que ganó la tendencia quizás más Linux Torvald, si uno lo quiere ver así, que tiene que ver con, bueno, es más eficiente, o sea, es más seguro, hay código de calidad, tiene que ver más con una metodología de trabajo, si se quiere, y no tanto con una posición ética. Entonces, es partir un poco desde ahí la charla también, ¿no? De por qué ganó esa
si se quiere, o es la que más peso relativo tiene, La que más plata y tiene. la que más plata tiene, porque la otra, y qué pasó con la otra, y qué podríamos pensar también a partir de la otra. Y la otra cuestión, que es muy importante, es como movimiento, todo movimiento, de alguna forma, en algún inicio, tiene como algún planteo que colinda con algo político, aunque sea menor o minúsculo, tiene algún planteamiento, ¿no? O sea, lo político no es ajeno a las discusiones, porque si uno es un movimiento, está tratando de modificar algo de la sociedad, y modificar algo de la sociedad implica pensar la sociedad, estudiarla, y hacer una propuesta de qué se puede hacer para que eso mejore. Entonces, eso existió. Y desde ahí nosotros es que planteamos esta charla como que no va a ser ajena la cuestión política en esta charla, ¿no? Y por otro lado, entendemos que estos puntos que empiezan a abordar más como, o sea, la tendencia que es más eficiente, o sea, que sea eficiente, buscar más desde ese lado la ventaja del software libre, lo que consigue finalmente es por ahí desproveer de la parte más política quizás, ¿no? O de repensar lo social, porque finalmente termina siendo como vos haces lo que haces todos los días, nada más que ahora lo haces de una forma más eficiente porque compartís el código, pero no te invita a una reflexión eso. En cambio, la otra tendencia sí. Bueno, posteriormente, una vez como pensado como movimiento, nos interesaba como decir qué cosas que nos parecen buenas sobre todo de la vertiente más ética, ¿no? ¿Qué cosas nos parecen positivas? O sea, como para bajarlo un poco a tierra, Sí. ¿qué cosas rescatamos nosotros? Sí. O sea, anclemos esto en somos personas y tenemos motivaciones de por qué nos metimos en hacer software libre, en armar una cooperativa, y por ahí si lo notan en cómo nos presentamos cada uno, tenemos perfiles re distintos. Yo no llegué al software libre porque me copaba el software libre y la tecnología. O sea, voy a hacer una simplificación de cada uno y media burda, pero ponele, Pedro llegó con el software libre porque, siendo ciego, esa tecnología le permitía tener un mayor control de su computadora y sus herramientas y de los procesos. Yo llegué al software libre por la política. A mí me interesaba la política, me interesaba, decía, bueno, me interesa mucho cómo está conformada la sociedad, cómo hay que cambiarla, cómo tiene que organizarse, en servicio de quién. Y dije, che, la tecnología importa un montón y cada vez tiene un rol más estratégico en nuestra vida. Entonces me empecé a acercar al software libre desde ahí, desde la política, no desde el software libre. Yo creo que Mariano por ahí tiene un perfil más que entró por la dinámica del software libre, por estar en la universidad, todos terminamos confluyendo en lo mismo, en armar esta cooperativa, pero con perfiles muy distintos, razones y necesidades muy distintas, pero confluimos en este lado más de Stallman, de lo filosófico, de tener principios, de tener una ética, de que está buena la solidaridad, que está bueno compartir, y esas son las cosas que nos unen. Bueno, creo que Pedro es como va articulando entre la de Stallman, que tiene este criterio más de solidaridad, compartir, y que es más filosófica, que va a cuestiones más de fondo, y la de Stallman, que es como, bueno, es un producto más, hay que hacerlo más eficiente, a las empresas les interesó esa eficiencia, y deja de lado lo social para nosotros, o peor, en realidad contempla lo social, pero lo quiere reducir a, no sé, vos sos un consumidor de esto, vos sos un trabajador que no tiene nada que ver con ese consumidor, y el único intermediario entre ellos dos va a ser una empresa, y que nos limiten a ese modelo. Y a nosotros eso, como cooperativa, como personas, como militantes, como gente muy diversa, nos parece chatísima. O sea, es como, queremos ser una cooperativa porque creemos que las empresas borran un montón de lazos sociales, un montón de dinámicas que son súper valiosas y que queremos potenciar, y las meten como en un cajón de consumidor-productor y no te muevas de ahí. Bueno, yo voy a ir interviniendo las cosas que va a decir Pedro. Y ahora, y por ahí, destacando esto, es que por ahí lo que nos gusta rescatar de la línea más Stallman es, primero que nada, esto que es
invitó a reflexionar el cómo hacemos la tecnología y para qué la hacemos. O sea, hay una invitación, uno la puede tomar o no y la puede profundizar. Nosotros la profundizamos, pero está ahí. Y eso es un montón, porque la mayoría del tiempo en general uno se limita a usar sin preguntarse mucho y a hacer sin preguntarse mucho. ¿A dónde termina lo que hacemos? O sea, los productores, los que trabajadores de la tecnología muy pocas veces llegan a cuestionamientos de qué está haciendo, a dónde se va ese producto, qué está haciendo, a qué intereses termina sirviendo. Y, o sea, por ejemplo, un caso en el que sí pasó eso, por ejemplo, que hubo un cuestionamiento, que es interesante, ¿no? Porque también invita a pensar que la tecnología no es algo como, hay un desarrollo infinito y si se compra sirve. Hace poco, como un caso que a mí me parece valioso traerlo, en Google, en Estados Unidos, echaron a 50 trabajadores aproximadamente porque se pusieron en contra de que Google estaba proveyendo software de inteligencia artificial al ejército de Israel. Y como a mí me parece muy importante el hecho de que uno como trabajador de tecnología no puede simplemente sentarse, hacer lo que te piden, y me parece que está bueno tener por lo menos como estar invitado a pensar qué está haciendo, ¿no? Y me parece que el software libre recontra trae eso, como che, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde va ese trabajo que estás haciendo? Después otra cosa que va enlazada con la anterior, para mí también que está buena, es que se plantea esto de la solidaridad y de compartir, como que eso es un principio muy fuerte, que estamos muy por ahí acostumbrados a que no funcione así en general. Y de hecho hasta por ahí a veces te enseñan que no funcionaría. O sea que lo que es solidario, lo que es socializado no anda bien, no va a andar bien. Lo que va a andar bien es que alguien que esté buscando un lucro por detrás lo motorice y vos vayas a consumirlo ya terminado, digamos. Entonces me parece que desde ese aspecto también es recontra rescatable software libre. Entonces, cuando nació fue muy desafiante, como creo que tenía esto, como no era un bien tangible y como que se podía producir más o menos solamente a base de conocimiento, tenía ese potencial de ser más socializable. Y así nació, fue muy disruptivo por eso, porque bueno, compartir un conocimiento es como más o menos infinito ese producto, ese código, lo podemos copiar y repartir. Después le tenemos críticas, dale, metele. No digo que había oportunidades previas a eso, porque había muchas cosas que eran, no sé, patentes o estudios que son privados, que no tampoco, no sé si hubo un movimiento similar antes del software libre para que eso se socialice, digo, ¿no? Más allá de la producción de bienes, ¿no? Había mucho conocimiento que porque sigue estando en manos privadas, más allá del software, ¿no? Bueno, y ahí yo siempre voy a ir a pequeños ejemplitos y después vamos a alguna definición muy grande, pero a mí me pasa en mi laburo, que a Walter y a todos nos pasa, que si nosotros solo hiciéramos exactamente lo que en una empresa bien capitalista quieren que hagamos, viene un ticket, vos lo resolvés, se lo entregás, haces feliz al siguiente en la cadena de mando, viene un ticket, vos se lo resolvés, se lo entregás, haces feliz al siguiente en la cadena de mando, y al final del mes te pagan la cantidad de horas y tickets que resolviste y los objetivos que cumpliste. Y es una vida muy fea, porque no estás pensando ni qué vas a hacer con eso, ni si es valioso eso que estás produciendo, porque no te interesa en esa cadena. Hay un tercero que se lleva eso. Y bueno, el trabajador no tiene participación en la planificación o decisión de qué se produce, por qué se prioriza. Es como, ya está, haz tu trabajo, yo te pago, no pienses más de él. Claro. Yo creo que eso lo vivimos en todos nuestros laburos, casi todos lo vivimos así, como casi no somos partícipes de las grandes decisiones de lo que hacemos con nuestro laburo, y la cooperativa tiene ese puntapié que es más desafiante,
es como si, bueno, nosotros sí discutimos qué hacemos, cómo, con qué tiempo, con qué recursos, qué apuesta tomamos, y lo hacemos como trabajadores de iguales. No viene un tercero que es como el dueño o el patrón y nos dice para quién es el producto, por qué es importante y si nos hace sentir... No, es como que intentamos romper con esa lógica. Claro. Como trabajadores seguimos teniendo la necesidad de vender las horas, como hace Gerber, porque sí, tenemos que vivir, pero tenemos la construcción de la COPE como eso que queremos prefigurar o claro, proyectar a futuro. no tenemos como o sea, nosotros no vendemos que tenemos un éxito acabado. Es una lucha construir de una forma que dispute a la lógica normal. No es cómoda, pero sí es muy gratificante decir, bueno, realmente voy a tener diferencia en mi futuro, en lo que voy a fabricar. Yo creo que el modelo de Linux Torvald, que esté de eficiencia, no es una necesidad real para la empresa. De alguna forma te tiene que lograr motivar y que le resuelvas el ticket. Y te encajona ahí. Después había otra discusión que está buena abrirla, que es, no sé qué, pero si alguno quiere volver para atrás y profundizar, hagamos otra vez el problema. Pero hay otra que es que no todos tenemos el conocimiento. El software libre, en la etapa que yo lo entré, era muy elitista. O sea, yo me acuerdo que había mucha gente de FAMAF o de otras universidades que decían, pero esta gente, no, pero es para variar. Pero, o sea, sí, pero los del 2010, no los de ahora. El famoso del pasado. Claro. ¿Vos sabés que hay en medio del papá? Pero había la lógica de, Sí, si no obvio. podés aportar al código, Sí. ¿para qué voy a gastar mi tiempo en formarte a vos que sos un mero consumidor? Y yo era como, pero muchacho, nació la idea para esa filosofía de compartir y socializar el conocimiento, no es cosechemos entre los que sí saben y los que no, bueno, disculpen, que ahora no son meros consumidores. No, la idea de construir movimiento es integrar el conjunto de todas las partes, ¿no? Entonces, como diferenciando bien lo que vamos a ganar dentro del modelo de Stallman, que perdemos cuando nos vamos a solamente pensar en una empresa que es resolver tickets y ver cuánta guita hacemos. Es un rol que nos achata mucho como sociedad, el solo ser consumidor-productor, y se acabó. Porque encima esas relaciones jerárquicas, no es que el consumidor tiene el mismo peso que el productor, es bastante complicado eso. Claro, de hecho, ahí, ¿qué pasa? O sea, para una empresa, los objetivos están bien claros, o sea, son las ganancias, ¿no? O sea, está el directorio de los accionistas, hay que poner contento al directorio de accionistas, están los inversores, hay que poner contento a los inversores, y los objetivos están re claros. Ahora, el software libre está dirigido, o sea, digamos, en el plano ideal, en el plano así de Stallman, debería ser como totalmente manejado o sostenido por una comunidad, pero ¿qué pasa en la práctica? Primero ¿qué pasa si esa comunidad no está conectada con objetivos sociales concretos? Porque eso es algo muy importante, que haya una dirección social de para qué se está haciendo lo que se hace. Por ejemplo, no sería lo mismo si estamos hablando de una comunidad de software libre que de fondo lo que está resolviendo es cómo manejamos los hospitales, cómo manejamos los bancos, cómo manejamos la sociedad de conjunto, digamos, y cómo respondemos a las necesidades de la gente y que la gente participe en ese proceso. Porque esa es la comunidad ampliada, no solo el que codea, digamos. Porque sabemos todos que la mayoría de la gente no va a tener capacidad de leer una línea de código, digamos, ¿no? Ni de modificarla. Pero lo que sí tienen todos es la capacidad de participar en la toma de decisión de cuáles son las necesidades que tenemos de conjunto como sociedad y cómo las tenemos que resolver. Y eso sería que la comunidad haya un ida y vuelta entre necesidad y respuesta de esa necesidad desde los programadores, desde el conjunto, digamos, de los que tienen el conocimiento, para trabajar en esa necesidad social. La empresa es algo que es totalmente incapaz de resolver una necesidad social si no lo media con una ganancia. Si no media la ganancia, no existe esa necesidad social. Bueno, en algún momento se hará mercado, ya veré, nos vimos. Tiene que ser una necesidad solvente solamente. Claro, en cambio yo hablo de todas las necesidades sociales, que son un montón, y que una comunidad que no se cierre solo en el código, sino que esté totalmente conectada con las necesidades del conjunto,
esa sería una comunidad como que rompería muchas paredes, digamos, que hay. Para mí eso tenía un poco que ver con lo que dice Ger. Y lo que está pasando, y lo que pasó, es que fue contradictorio desde el principio el software libre en este sentido, porque obviamente traía un montón de propuestas que no colindan con la lógica del mercado. Entonces fue contradictorio, porque es como, che, pero estás haciendo cosas gratis, ¿qué onda? No entiendo, o sea, y después, obviamente las empresas dijeron, bueno, si esto es gratis, se moló, se moló. Y después dijeron, bueno, encima podemos desarrollarlo y vamos a invitar a que más gente lo use, entonces al ser más usado va a estar mejor y más trabajo gratis. Dijeron, buenísimo, compro, me meto en el... Lo que termina pasando finalmente es que la comunidad termina siendo sostenida mucho por programadores que tienen tiempo libre o programadores que trabajan en una empresa y esa empresa tiene intereses concretos que no son las necesidades sociales. Entonces eso es un límite que creemos nosotros que el cooperativismo podría llegar a ser una patita ahí de trabajar en una respuesta a eso. Después hay un montón de otras cosas de fondo que por ahí son para 3 charlas más, pero digo, el cooperativismo puede aportar en eso porque no tiene la necesidad inmediata solamente de generar ganancias, ¿no? Eso no puede responder a necesidades sociales, ¿por qué no? Sí, perdón. ¿Vos querías hablar? Sí. Y después vos podrías contar un poco de algún ejemplo. Sí, y No, vamos hablando. si solo quería preguntar primero si se podía intervenir o preguntar, sí. por eso. En ese sentido, bueno, primero muchísimas gracias por traer la incomodidad, es súper necesaria, más en momentos en donde uno a veces trata de guardar la energía para no matarse con otra gente, entonces sí, traer la incomodidad de estas digamos, dicotomías que hay dentro del propio movimiento es saludable para todos. Primero quería agradecerle eso. Segundo, digamos, fue bastante fuerte en esto que vos estabas diciendo hace un rato, que vos andaste en una época que era más elitista, ese tipo de cosas. Pero yo estaba en el cuestionamiento, ¿no? Digo Sí, que... no es para batear, sino para decir es cierto, es duro, es permanente, es desde los inicios. Hay una cuestión de conocer un montón de gente dentro del propio movimiento, inclusive personas con las que ya no nos vemos, por ejemplo, digo, porque hay mucha gente que ha participado dentro del movimiento de software libre, y en particular acá en Córdoba, que hoy en día no la vemos más, y han pasado de distintas cosas, gente que por ejemplo ahora está trabajando en Google o cosas por el estilo, ¿no? Sí, literal, digamos, ¿no? Y entonces estas discusiones, si no se dan, se terminan resolviendo bastante mal, digamos, como en pelea, en portazos, en no entenderse, en no compartir, así que en ese sentido de vuelta, gracias. Pero por ejemplo, en esto que estaban mencionando recién, bueno, de por qué uno colabora con la comunidad del software libre, bueno, me encantó la simplificación de tener dos vertientes, y bueno, tenemos una vertiente que tiene pensado un rol social de la tecnología, un lugar político de la tecnología y otro que no, digo, dentro del propio mundo del software libre. Me parece súper interesante como que recuperar unas discusiones que hubieron en ese momento, principalmente después de Linux Torvald y un par más después, cuando se empezó a hablar. Si alguien quiere mirarlo un poco más, después hay un documental que se llama Revolution OS, donde habla bastante de esto, que es la historia de Linux y cómo muchos de los compañeros de Linux Torvald dijeron, bueno, vamos a dar una beta comercial al asunto, e inventaron el término de open source, ¿no? Decir, bueno, no, esto no es software libre, esto es código abierto, que es otra cosa, no tiene nada que ver con libertad. Ahí es perfecto. No sé si quieres terminar. No, sí, solo como para cerrar eso, agradecimiento, y que mucha de la gente que terminaba participando en ese tipo de espacios, cuando no era solamente la beta comercial, hay una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, pero que es muy presente, que es el ego. Entonces, digo, hay mucha gente dentro de la comunidad de software libre que, si bien no le veo una beta comercial en términos de capitalismo monetario, sí habla de capitalismo simbólico. El capital simbólico es: yo soy el que pudo meter una línea de código en ese kernel y soy más poronga que todo el resto de la gente que está acá.
Y eso es horrible también. Sí. Digamos. Ahí está la misoginia, otro gran problema que tenemos de No, decíamos Pero bueno, vamos a ver todo. Prendemos al ventilador. Sí. Nada, eso, gracias. Gracias No, por el no, espacio. Sí, no, lo que iba a mencionar yo es, por eso también yo dije que mi primer trabajo fue en open source, justamente por esto, y creo que de estos ejemplos conocemos muchos, pero yo me tocó en este de cerca, que la idea inicial era como unificar todas las implementaciones free, de software libre de Java, y terminaron primando los intereses de empresas grandes, de Intel, de IBM, para que vaya con una licencia de open source y le permita cerrar el producto. Y terminó haciéndose con la Fundación Apache, pero usando la Fundación Apache simplemente para chapear, digamos, eran las corporaciones las que manejaban todo y se pagaban estudiantes, digamos, o sea, no había algo genuino de fondo. Pero bueno, era eso nomás como un ejemplo para esto de cómo el capital puede cooptar proyectos que surgían de la comunidad o necesidades que surgían de la comunidad para evitar esfuerzos, unificar implementaciones, etc. Bueno, y después eso. Yo voy a abrir alguna discusión, después no. Pero es como esto de que el software libre, como no es una cosa en el éter, sino que está en un medio social, que es como vivimos, le afecta a cómo está la sociedad. O sea, que hoy el 60% ponele, de la población sea pobre, le afecta un montón si querés al mundo del software libre. Pero la relación es al revés, ¿no? El software libre no es la meta. El software libre es una herramienta más que tiene la sociedad para mejorar, para socializar conocimientos, para conectar más una necesidad con la capacidad de resolverla, pero está inmersa en un medio social, no está desligada. La gente que se piensa que una cosa no está conectada con la otra, creo que ya cae en eso del elitismo. Como decir, me preocupa la calidad de un código, no me interesa la realidad del que lo genera, a ver si está feliz o no con resolver ese ticket, porque no sé, una empresa de mucho guita le metió para hacer open source. Y tampoco me interesa si ese fin social responde a la necesidad de esa sociedad. Como no me interesa es que es tan rentable. Y yo creo que nuestra sociedad se degradó mucho. Está muy golpeada, está muy lastimada, está muy fragmentada, está muy individualizada. Y lo que me gustaría es que la comunidad de software libre hable en esos términos. No hable como si no pasara, que estamos todos un poco peor, que estamos con muchas tensiones, sino que hable como a lo que interpela, que somos trabajadores, que hacemos software, consumidores que hacen software, gente de la cultura libre, ya ahora es mucho más amplio, pero no podemos no hablar como si no estuviéramos en un medio social. Y después podemos hablar de las partes feas, como que ahora está todavía peor, porque por ejemplo voy a hacer solo una nota al pie que es, hay discusiones entre compañeros en términos de si importa el código todavía o no. O si lo que está empezando a importar es la Big Data, el poder de cálculo, y quién tiene el hardware y la inversión para manejar la Big Data, el poder de cálculo, y lo que puede llegar a hacer con eso, con ese producto. Entonces ahora hay nuevas tensiones, nuevos debates. Yo no estoy capacitado, yo soy el junior de frontend que me formó Walter, así que de eso no puedo hablar, que hablen ustedes, pero es como que hay nuevas realidades complejas y nuevos desafíos que hay que debatir. Porque si no, somos como una tiquetera que resuelve cosas y quiero ser más piola y hago software libre. Pero no, estamos en un medio social que cada vez es más complejo, es más desafiante. Bueno, hay que darle respuestas como movimiento, como comunidad. Y una de esas respuestas nuestras fue la de cooperativa. Construir un espacio de trabajadores que demuestre que podemos intervenir, tomar decisiones, y no solo las empresas son las que se van a ocupar de nuestras necesidades, sino la organización de los trabajadores. Bueno, ahora sí sigan. Si quieren retrotraemos, quedan 15 minutos. Sí, no, o sea, sí, alguien quiere decir algo. No, como 20 minutos de decir. Estamos arreglados. Bien. 3 temas más. Sí, no, hoy en día el poder de cómputo y la acumulación de datos cobró muchísimo peso. Y también porque ahora, o sea, el poder de cómputo generalmente hoy, para lo que más se está usando es para el entrenamiento de inteligencias artificiales. Y bueno, eso abre un montón de debates que no solamente tienen que ver con, bueno, que ahora se pueden trucar fotos y todo eso. No, tiene que ver mucho más profundo el debate de qué nueva escala de, o sea, como trabajadores, digamos, de la tecnología, uno trabaja porque necesita comer, o sea, ¿no?
es así. Y alquiler. Y tiene que pagar el alquiler, tiene hijos, tiene ropa, todo. Habrá más o menos sueños americanos, si uno quiere verlo así, de, bueno, voy a hacer mi superproducto en algún momento, la pego, bueno, puede. Gracias JavaScript por este departamento. Hay mucho eso dando ahora. O sea, puede haber todo eso, pero la realidad es que uno trabaja por eso para llevar el día a día. Entonces, ¿en qué nueva posición va a dejar a los trabajadores de la tecnología el desarrollo de la IA que, siendo su base para desarrollarla una capacidad de cómputo inmensa, es algo más complicado de socializar que porque hace tanto fierro, digamos. Hay unos buenos millones que necesitas Ya no es solamente el conocimiento de varias personas que tengan una intencionalidad de compartir. No, ahora hace falta poner fierro, hace falta poner mucha infraestructura. Entonces abre otros debates interesantes también este nuevo escenario. Que nosotros los charlamos los viernes de After Office mientras comemos una picada. Ahí decimos, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En esa línea quisiera hacer una preguntita de lo que vienen diciendo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo le ven? Digo, pero como habíamos charlado, digamos, el movimiento del software libre ha mutado bastante desde la década de 70, 80 hasta este momento. Hubo un momento donde hubo un boom de los grupos de usuarios de software libre, ¿no? Groovy, Sloop, etcétera, etcétera. Inclusive movimientos como Vía Libre, Educar, en algunos momentos inclusive bastante ímpetu por parte del Estado, supongamos Guaira, ley de software libre en Santa Fe, etcétera. Pero en los últimos 10, 15 años, ¿a dónde se fue toda esa energía militante, digo, por decirlo así? ¿Dónde la ven? A mí yo creo que veo un par de líneas, pero muy débiles, que son las redes comunitarias de internet, que fue como donde hubo mucho trabajo en este último tiempo, el poder de cómputo, como estaba mencionando recién, a partir de movimientos como el de cibercirujas, y la discusión de tecnología y género, que por suerte avanzó bastante, aunque falta una banda, pero avanzó bastante en los últimos 5 años con movimientos como el de Chicatel, diferentes tecnologías y demás. Pero me pregunto eso, esa preocupación por la dimensión social de la tecnología que teníamos los militantes de software libre hace varios años, ¿en qué se pudo transformar para ustedes? Si es que se transformó en algo o no, o se convirtió en caos, no sé. No, para mí, y esta es mi opinión, ¿no? La gran parte de esa fuerza fue absorbida, bueno, por la lógica más de, bueno, trabajar o en alguna empresa, o sea, hay mucho que fue absorbido. Y creo que ahí también es un parte, lo que pienso yo, del límite que tiene en sí mismo el software libre, cuando no se conecta con un montón de otras críticas sociales. De hecho, el ejemplo que pusiste es buenísimo porque, bueno, como que empezamos a problematizar el hecho de que el mundo IT está muy masculinizado, por ejemplo. Bueno, y ahí, en un proceso de crítica, encontró el software libre una cuestión para empalmar con algo más de la realidad, no solamente que uses Linux o no, digamos, como abrir otras discusiones. Pero bueno, por ahí nosotros pensamos también en procesos de organizaciones sociales, o organizaciones de trabajadores, digamos, como que conecte más con las necesidades de distintas luchas, incluso, que se van dando en la sociedad, que van buscando un mundo mejor, ¿no? Más justo, más equitativo. Y creemos que si va a resucitar el ímpetu del software libre, va a venir de la mano que conecte más con eso, con esas aristas, porque, o sea, del mundo empresarial, obvio que va a haber más líneas de código en open source. Por menos tiempo.
menos que porque conviene, porque bueno, Más café. sirvió, digamos, o sea, sirve encontrar una metodología que funciona, pero si el software libre, la rama más estándar, si se quiere como recobrar ímpetu, y bueno, hay que reconectar con necesidades más de la sociedad, o sea, de los oprimidos, de los oprimidos de carne y hueso, ¿no? Y tratar de formular respuestas a esos sectores. Pero para nosotros siempre la salida es salir del nicho, no mirar el nicho a sí mismo para encontrar la salida. Sí, mi percepción, quizá entre comillas de joven, es que en los últimos años como que pasaron dos cosas juntas, que por un lado la pérdida de la tecnología como algo de nicho, como yo era chiquito, era como solamente 2 o 3 personas sabían grabar CDs. Hoy en día, bueno, no hacen falta los CDs, ¿no? Pero como que la tecnología dejó de ser algo para el rarito que está en la esquina y que está en la compu y pasó a ser algo muy normal, sobre todo por el tema de los celulares. Y eso quedó muy cooptado por las empresas muy grandes y la publicidad que tiene alrededor es como lo que hablan ustedes recién, el tema del producto. Como miren, ahora la tecnología está re buena, está re para hacer todo, pero en forma de producto, no en forma de algo que alguien pueda moldear. Y al mismo tiempo, que lo deben haber visto ustedes más como desarrolladores, es los entornos cautivos alrededor de, no sé, Windows hoy es en realidad gratis, yo me lo bajo el coste beneficio y no me lo pagué. Android es open source, entre comillas, pero hay un montón de capas de la plataforma de desarrollo móvil, creo que se dice web o mobile, que son medio privativos, están medio oscurecidas, o son cautivos solo Android. Tipo, vos no podés hacer un programa que corra en Android, en iOS y en algún Linux random que corra para celulares. Tenés que hacer para Android comprando el SDK de Android. Entonces, como que hay mucho entorno cautivo y me cuesta también incluso contárselo a mis alumnos. Intento hablar de software libre, como ustedes vuelven a usar C#. Y C# es open source, entre comillas, yo puedo entrar al repo y ver cómo está implementado, yo no sé mucho de compiladores, pero está ahí. Pero todo el resto del entorno sigue siendo de Microsoft. Entonces, creo que parte de esta lucha que se perdió es el hecho de que cuando pasó al mainstream y a la cosa cotidiana de la tecnología, vino influenciada por las empresas grandes que dijeron, bueno, te vamos a dar open source, pero solo un pedacito, y mientras sea muy parecido a mí y lo que hago yo y lo que yo decía que se hace. Bueno, yo ahí... Pasa por lo que dijeron recientemente de que se metieron las empresas con Apache. Claro, pero bueno, ahí, meto un bocado y te paso la pelota a vos, pero yo creo que hay una cuestión ahí que es ¿dónde está el poder? ¿Y quién va a tener el poder? Que es una discusión re de fondo, que es ¿por qué una empresa te va a ceder su modelo de negocio con lo que es rentable? Está bien, yo puedo darte un grado de libertad y después pongo una interfaz con eso, lo desacoplo y donde está la plata y el valor, lo que me permite a mí capturar esa renta, ese beneficio, no te lo voy a dar. Te voy a dar los grados de libertad que te crea capaz de manejar también. Y que me sirva que vos tengas. Claro. O esa función o esa especificidad me sirve que sea efectiva, que esté socializada. Otras no. Otras me las guardo para mí. Y el software libre es como vamos por todo. Nosotros queremos todo. Queremos toda la tecnología en nuestras manos. Queremos que igual... Pero ¿por qué nos interesa eso? Porque también hay una cuestión de como que nos olvidemos de las personas en los debates. Vamos muy a la tecnología y nos olvidamos de las personas. Y no es lo más importante el software libre. Lo más importante son las personas. Por eso queremos tener solidaridad con ellas, por eso queremos socializar con sus conocimientos. Entonces lo más importante es la comunidad. No la comunidad del software libre, la comunidad de la sociedad es lo más importante para nosotros. Entonces queremos que el fruto de esa sociedad sea para el beneficio de todos, los que la fabrican, los que la usan y los que quieren aprender de ella. Entonces lo más importante es que la sociedad se la apropie y tenga capacidad de dirigirlo, de decir se hace esto. No solamente el pedacito que la empresa te quiera ceder porque es piola, porque es un modelo de marketing o por la razón que sea, sino todo. El modelo de negocio, la cuestión fundamental que se quieran guardar para ello, creo que es lo que vos decís, toda la parte de cautivo. Sí, desarrollado. Y ese es como nuestro eje de debate. Siempre debatimos en torno a eso, ¿no? En la cooperativa, o cuando pensamos las cosas, o cuando pensamos proyectos. Eso es como lo que queremos sacar jugo a esta charla, o compartirles esa inquietud. Después nos podemos cagar de miedo con la IA y un montón de cosas, pero eso son más raros los viernes de obviamente. bueno,
No, el tema de cómo con la masificación que ha habido también, empieza a haber cada vez más relaciones sociales o ámbitos de la vida de los seres humanos en sociedad, individualmente y demás, mediados por la tecnología y por ende a merced de los intereses de las empresas que implementan esa tecnología, independientemente de que lo hagan, de que abran el código donde a ellos les conviene por cuestiones de eficiencia y demás. Incluso no solamente pensando en decir, bueno, la empresa se guarda lo que le da lucro, pero no solo en términos de lucro inmediato, de lucrar con vender el servicio, sino en términos de condicionar las maneras en las que las personas van a relacionarse, que cuando yo voy a abrir una red social, lo voy a hacer a través de un servidor que tiene un dueño, que puede procesar toda la información, que puede segmentar y decir, vos vas a ver primero esto que posteó tal persona, después esto, si vos sos de izquierda va a ver esto, si sos de derecha va a ver esto otro. Y es mucho poder el que se va acumulando ahí, no solamente económico en términos directos, sino indirectamente, un poder político, simbólico, en términos incluso culturales, que va a redituar y que está impulsado por el fin de lucro de la empresa, que es lo que está detrás de todo. Esa es la manera de cómo poder, digamos, teniendo perspectiva de eso, qué se puede pensar para contrarrestar. Bueno, esa es como el momento de propuesta, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque siempre dicen eso. Como, bueno, está todo re mal, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Que es una respuesta pequeña, una iniciativa pequeña, pero muy, muy profunda, muy potente. Nosotros hacemos una apuesta prefigurativa. Nosotros decimos, bueno, los trabajadores fabrican el código, sí, entonces es de ellos. No necesitamos un intermediario. Pero alguien tiene el poder del lobby, tiene los mejores amigos y la final. No, a nosotros, ¿quién fabrica el código? Los trabajadores. ¿Para quién? Para el resto de la sociedad. ¿Qué son? Otros trabajadores. Ese es nuestro enfoque. Es súper sencillo. No hacemos algo muy complicado. Entonces, ¿pero qué pasa? Los trabajadores no confían en sí mismos. Por un montón de cosas, no porque son tontos. ¿No? Entonces hay que hacer apuestas prefigurativas. Hay que armar una cooperativa y demostrar que nosotros podemos crear código, nos podemos organizar, podemos no ser unos desalmados y fomentar que lo que producimos lo debatimos, lo resocializamos y socializamos la formación interna nosotros, con ejemplo, el hecho concreto de compartir, de trabajar, de yo aprender de Walter, de juntarnos los viernes a debatir sobre qué vamos a hacer con la tecnología o qué tipo de sociedad queremos. O sea, nuestra apuesta es por elevar el nivel de conciencia de todos los que estamos en el movimiento de software libre. Porque estamos en esa particularidad. Si tuviéramos un encuentro de cooperativas, plantearíamos lo mismo en el ámbito de las cooperativas. Acá estamos en el movimiento de software libre. Entonces, esa es la apuesta, es a presentar el nivel de conciencia y la capacidad. Porque nosotros somos una cooperativa que tenemos un compañero que tiene 20 años de experiencia, 8 años de experiencia. O sea, no estamos hablando de gente que peca de idealista o no tiene una experiencia concreta que convidar. Sí la tenemos. Y bueno, esa es la apuesta. Tenemos una fuerza propia. Toda esa gente que está haciendo tickets, todos los días tickets, café, dormir poco, es gente que tiene mucho poder. Solo se tiene que dar cuenta que tiene ese poder. Tiene que por ahí aflojar un poco el algoritmo, ver menos boludez y reflexionar más, pero tiene mucho poder y tenemos que hacer uso de ese poder. Y una pequeña apuestita de eso es armar la cooperativa. También Pedro trajo un ejemplo muy fuerte. Habían 50 trabajadores de Google que dijeron, che, este algoritmo que estamos implementando para atacar la franja de Gaza no me parece ético. Y Google, que nació con la frase Don't be evil, a Google no le toman el registro histórico, pero él nació con la frase Don't be evil, yo voy a ser la multinacional que no va a ser mala. Y hoy vende como casi un complemento de un armamento de guerra a un Estado que está en un conflicto bélico. Y 50 personas dijeron, yo no estoy de acuerdo con eso, y la salida fue charlas. Entonces, para nosotros, ¿cuál hubiera sido la apuesta? Que no es cooperativa, es de otro tipo. No tendrían que haber sido 50 trabajadores, tendrían que haber sido 10.000 trabajadores los que dijeron, che, esto no es ético. 5.000 o los que sean. Pero nos tenemos que animar a más. Y últimamente, en estos años, por ejemplo, hay creo que los programadores de Nintendo, es como que el mundo de trabajadores en software, que fue muy elitista, porque volamos lo mismo, ¿dónde está el software libre? Y mucho está en los trabajadores de software libre. Y tuvieron muy buenos salarios. No vamos a estudiar por qué tuvimos buenos salarios, pero fue una época de buenos salarios. Y hoy no está habiendo buenos salarios. Hubo una crisis después de la pandemia.
Entonces mucha gente que no se pensaba como trabajador o como que se pensaba como con esto del sueño americano que dijo Pedro, ahora hace JavaScript, programa el departamento, de repente descubre que es un trabajador más. Y bueno, y empiezan a organizarse y a decir, che, tenemos que abordar otros espacios de la vida, que simplemente me den un departamento, 2 departamentos al año y cierro la discusión con eso de qué hace mi ticket. Yo creo que esa oportunidad está ahora, antes no estaba. En ese sentido solo quería hacer una cosita de que han jugado toda la vida nuestra con ponernos en contra entre los trabajadores de la informática, ¿no? Es decir, vos competís con tal, no le puedes dar el sueldo a tal. La lógica perversa de si quiero un aumento de sueldo, la única forma que hay es amenazar a mi jefe de que voy a renunciar porque busqué otras entrevistas en 5 lugares más y en otro lado me van a recibir mejor que vos. Entonces, eso de sacarse los ojos entre todos es la lógica que nos han propuesto y que es difícil de subvertir. Me parece súper interesante la idea esta de decir, no solamente desde el movimiento cooperativista, sino decir, bueno, la pandemia nos mostró a nosotros que somos trabajadores, que tenemos mucha fuerza y que nos podemos agremiar también. O sea, en Argentina hace poquito le dieron la personalidad gremial a la AGC, por ejemplo, y hay un gremio de trabajadores de la informática que hace poco hizo una denuncia pública de los no pagos de las horas de las horas extras en el mercado libre, por ejemplo. Ese tipo de cosas son cosas que hoy se pueden hacer, nada que esperar agregar. Pero bueno, o sea, cuando dicen, che, ¿y cuál es la salida? Pero la salida es, hay que crecer en conciencia, hay que crecer en capacidad, y en la medida de lo posible hay que hacer ejemplo. Un pequeño ejemplo nuestro es la cooperativa. Hace 10 años atrás teníamos la cooperativa para decir, che, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sé yo? No sé, conseguir laburo. Hoy decimos, bueno, tenemos una cooperativa y tenemos un conjunto de gente que piensa más o menos igual y que ve problemáticas y que las ve y las intenta desarrollar a fondo. Esto que pasó en Google, para nosotros no es joda, no es como una noticia que, mirá qué flashero eso que pasó. Para nosotros es re cruel. Nosotros pensamos que hay otros trabajadores que los echaron. O sea, es lamentable lo que pasa. Y también está esto de que, bueno, ya dejamos de ser como unos príncipes y empezamos a ser trabajadores. Empezamos a tener la conciencia de que somos trabajadores. Y bueno, esa es como la cuestión. No sé cuánto nos queda de tiempo. 2 minutos. ¿Alguien quiere cerrar? No, me gustaría, si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro... Sí, o si les gustó, Eso, sí. o si se sintieron atacados, o eso a mí también me pasó, como para ver cómo interpelamos. Porque por ahí es como, che, no, yo hice un departamento con JavaScript. Yo lo veo más, no soy programador, nada, yo estudio filosofía, nada que ver. Pero yo del lado del usuario, yo instalé Wayra Linux porque tengo una compu muy berreta. Y con eso me andaba bien. Y del lado del usuario siempre veo que veías esa intervención de dónde quedó el movimiento militante de software libre, y un poco Wayra fracasó en ese sentido en instalar el software libre en la juventud, de que no tienen que determinarse a comprar una computadora 400 lucas nada más porque tenés una licencia de Windows. Porque los pibitos apenas le dan la compu, te dicen, bueno, voy a mandarlo al técnico, le voy a pagar 70 lucas para que me instale un Windows con el cartelito de activar Windows. Pero lo puedes usar en libre. Pero me gusta. Entonces yo lo veo de que yo ahora estoy haciendo un trabajo práctico de filosofía moderna del autor que decía que tiraba el mito de que la época moderna era una época de auge, de gran crecimiento económico, filosófico, científico, y en realidad no. En el siglo XVII tuvo la guerra de los 30 años, tuvo una presión de clero increíble, y sin embargo de ese escenario de presión, de persecución, de hambruna, salió Descartes, Galileo, Newton. Entonces ahora estamos en un proceso de crisis que en cierta medida va a proliferar, empujar de una sociedad empujada a la marginalidad, instalar su software libre. Porque no te podés seguir bancando una compu a 400 lucas.
que va a seguir aumentando. Sí, o las plataformas, viste que ahora las plataformas Claro. suben de precio, Bueno, y porque también empiezan a para, perseguir si usas familiar. para los estudiantes. Aguante Torres. Vamos a poner el torre. Sí, sí. ¿Qué crees? Bueno, el torre. Para los estudiantes también no podés usar Word porque tenés que pagar una licencia. Y uso LibreOffice, y es lo mismo. Entonces, como que lo veo del lado de eso, el software libre es una cosa muy marginal, porque Windows, cuando querés instalar el White Linux te pone todas las trabas en la BIOS para que no puedas hacerlo. Sí. Entonces, también desde el usuario que no entiende nada de programación ni informática, tiene una necesidad de decir, bueno, ya no podemos seguir bancando que una empresa me empiece a poner todas las trabas que en Windows 7 no existían. Entonces, nada, a mí me gusta mucho esta charla, no solo como lo han planteado el ámbito laboral, el trabajo, de que el programador, había una proliferación de programadores, entonces ya no son 5 los que existen, ahora son 20.000. Sí, porque también es algo que se puede aprender de una forma relativamente fácil. Entonces nada, me pareció muy buena la charla en ese sentido. También desde el usuario uno siempre está golpeado por Windows. Sí. Un buen monopolio. Es una empresa mafiosa. Claro. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar. Si no, yo ya me voy. Pero si nos tiran flores está todo bien. Igual si nos pueden tirar un piedrazo y después flores, mejor. Claro, buen piedra. Me resultó muy interesante igual el planteo del compañero y de pensarlo como un posible abordaje más que podríamos como tener en cuenta, esto de la lucha por la distribución de los recursos económicos, directamente decir, hagamos, aunque sea, pongamos un granito de arena, de generar estrategias, compartirlas y demás, para que para que menos porción del dinero se vaya a grandes empresas. Por ejemplo, en lugar de pagar una plataforma, usar Torrent. O en lugar de comprar la licencia de Office, usar LibreOffice. Y así con pequeñas cositas que uno puede ir viendo, pequeñas estrategias, socializarlas, compartirlas. Es que nosotros lo hacemos todo el tiempo. O sea, la cooperativa es, uy, aprendí a hacer esto. No pagás por eso, sí, dale, enseñame. Es como, ¿qué pasa? O sea, todo el tiempo estamos, che, la voz se hizo de pago. Bueno, hay que aprender a craquearla de la voz, no sé, es evidente la respuesta, va a surgir en 5 minutos. Pero bueno, eso, porque ahora somos trabajadores, como el resto. Tenemos problemas de plata, tenemos problemas de tiempo, nos quieren hacer trabajar más en menos tiempo. Bueno, cerramos, no sé si Estamos. lo dimos todo. Bueno, un aplauso.